Vale. Buenos días. Vamos a iniciar la sesión tecnológica número 2. Podéis ir sentándoos y empezaremos en breve porque tenemos, pues 5 presentaciones bastante interesantes y disponemos solamente de 15 minutos aproximadamente para cada conferenciante y cuanto antes empecemos. Lo interesante es lo que nos tienen que contar. Vamos a empezar por la presentación de Samuel Marín, que es el director comercial de Sanidad de Microsoft España. Samuel es responsable en España de parte de soluciones de Internet de las Cosas, Big Data, es ingeniero en telecomunicaciones, con amplia experiencia en cloud, en ciberseguridad, networking. A lo largo de su carrera ha ejercido diferentes roles en ámbitos técnicos y comerciales en reconocidas multinacionales y ha trabajado con clientes en todos los sectores y es un gran apasionado de la tecnología. Uno de los retos a los que se enfrentan las organizaciones del sector es cómo optimizar sus procesos de negocio, tanto desde el punto de vista de profesionales como de los sistemas de información, para prestar un mejor servicio al paciente, liberar al profesional de tareas rutinarias o poco productivas, mejorar la gestión de datos entre diferentes sistemas y aplicaciones y, sobre todo, también para reducir costes. En este sentido, la presentación que va a realizar Samuel explicará las diferentes soluciones de Microsoft para facilitar la automatización, la integración y la robotización de procesos. Samuel, por favor. Sí. ¿Tienen un micrófono? Muchas gracias. Hola. Pues como comentaba Jesús, hoy en esta breve charla queremos hablar un poco de cómo podemos ayudaros o cómo podéis apoyaros en nuestra tecnología para automatizar procesos de negocio. Este es uno de los temas que no solo en la industria de la sanidad, sino en diferentes industrias señaláis como una de las barreras para ser más eficientes, para optimizar procesos, para mejorar la percepción que tienen los clientes y los empleados de cómo funcionan, de cómo es su día a día y de cómo podemos ayudarles a reducir lo que son tareas rutinarias. Este es un informe que ha salido recientemente que dice que en sanidad el 22% del tiempo que emplean los profesionales del sector lo emplean en tareas que son rutinarias, que son de baja categoría. Y creo que estamos de acuerdo cuando vamos al médico y vemos que dedica mucho tiempo a escribir un informe y está mirando a la pantalla. Estamos de acuerdo cuando vamos a algún departamento más administrativo o informática, como se comentaba en la charla anterior, y dice que la gente está todo el rato utilizando hojas de cálculo y pasando datos de una aplicación a otra y haciendo sus propios informes. Bueno, tenemos multitud de casos o aplicaciones antiguas que no permitimos, que no se puede de forma automatizada, pues coger datos de un sitio y moverlos a otro, ¿no? Y mejorar esos procesos y hacerlo de manera desatendida. Y por otro lado, evidentemente, pues como a todo profesional, pues nos gusta dedicarnos a lo que es nuestra profesión y a lo que sentimos que nos produce satisfacción en nuestro día a día, que es nuestro trabajo realmente. Y ocurre en este sector, igual que en otro, que una gran parte de los profesionales pues se sienten a veces un poco agotados, cansados de tener que hacer ciertas tareas que son poco productivas y les producen muy poca satisfacción y muy poco beneficio también de cara a lo que es el paciente. Y por eso la integración lo es todo. Y la integración
lo es todo en todos los ámbitos, tanto si hablamos de interoperabilidad o procesos entre diferentes aplicaciones o entre diferentes organizaciones, o sencillamente cómo puedo yo integrar aplicaciones locales con aplicaciones en nube, conforme voy adquiriendo nuevas soluciones que ya son en esta forma, en SaaS, o cuando hablamos de Internet de las cosas, evidentemente. Si tengo un dispositivo que genera datos, cómo consigo incorporar esos datos a mis sistemas de información y de ahí desencadenar procesos que permitan mejorar el servicio que estoy prestando. Evidentemente, todo lo que es la gestión del dato y el análisis del dato, y al final, pues lo más importante, al final las personas y los procesos, que es al final lo que determina cuál es la cultura de trabajo de cualquier organización. En 2019, la automatización fue en la industria de la tecnología fueron las soluciones que más crecieron, con más de un 70% de crecimiento, y se habla que ya el año que viene el 65% de las grandes empresas, de las grandes organizaciones, habrán implantado alguna plataforma híbrida de integración. ¿Vale? Cuando hablamos de plataformas híbridas, hablamos de plataformas que entienden de nube, que entienden de aplicaciones que tenemos en nuestra infraestructura local, que entienden de aplicaciones modernas, que hablan APIs, o aplicaciones más antiguas que no tienen APIs. ¿Qué ofrece Microsoft en este sentido? Desde un punto de vista de soluciones de negocio, ofrecemos dos plataformas que colaboran y que se comunican entre sí. Una más orientado a los procesos de usuario y a la robotización, que es Power Platform, y por otro lado, otra más orientada a IT, a los desarrolladores, que está dentro de Azure. Y evidentemente con conectores con conectores ya nativos y creados para facilitaros el trabajo con los principales sistemas de información y aplicaciones del mercado, al tiempo que podéis desarrollar vuestros propios conectores. En Power Platform, pues, ¿qué tenemos? Pues tenemos la posibilidad de desarrollar aplicaciones de forma rápida sin código o casi sin código. Es decir, como si lo hiciéramos con PowerPoint y luego generando workflows por debajo. Podemos tener una herramienta para diseñar agentes virtuales, diseñar procesos de negocio, flujos, robots, portales inteligentes. Y por otro lado, como veis, más del lado del usuario, porque todo ese tipo de cosas pues conectan más con el usuario y no requieren código. Y por otro lado tenemos Azure Integration Services, que es el conjunto de servicios que tenemos en Azure que nos permiten generar esa solución de integración siempre serverless, es decir, sin necesidad de instalarla en ningún tipo de servidor o de máquina virtual y pudiéndonos beneficiar de toda la inteligencia que incorporan estas herramientas. Y en la parte de Azure, evidentemente, pues, ¿qué necesitamos para montar una arquitectura de integración? Pues evidentemente flujos, workflows, APIs, poder exponer APIs, sistemas de mensajes, de notificaciones, gestión de eventos, de colas y también código como servicio. No voy a hablar de todas las piezas, me voy a centrar en unas pocas. Pero bueno, tened en cuenta que abajo todo lo que es low code, no code, es decir, sin código, llega desde Power Platform a todos los servicios de integración de Azure, excepto uno, que también tiene sentido, que es las funciones, que es lo que nosotros llamamos código como servicio, el poder ejecutar trozos de código, tanto en infraestructura local, en contenedores, como en la nube, o para poder hacer el desarrollo en infraestructura local y luego subirlo a la nube, podéis elegir la fórmula que mejor encaje para cada caso y el poder automatizar también tareas utilizando esos trocitos de código que yo no quiero meter en la aplicación porque lo que necesito justamente es conectar diferentes mundos y necesito desacoplar mis aplicaciones justamente de los procesos. Sin entrar demasiado en lo que es la comparativa, he comentado Power Automate, evidentemente, más orientado a usuarios de negocio, a usuarios finales. También lo pueden utilizar, evidentemente, desarrolladores, pero está más orientado a que cualquiera pueda desarrollar sus propios flujos con el apoyo de personas que estén entrenadas en la plataforma. Logic Apps es parecido a Power Automate, pero se centra más igual que Power Automate, en el desarrollo de flujos, pero más orientado al backend de sistemas. Es decir, para el frontend Power Automate, para el backend sería Logic Apps. Y finalmente, las funciones,
para desarrolladores cuando necesitamos hacer integraciones basadas en códigos y de forma imperativa, no de forma declarativa, que es como se hace cuando lo haces con flujos, ¿no? Interesante también aquí, como os decía, Power Automate, su contexto es la nube, también es local. Cuando hablamos de automatización es evidentemente en los escritorios, pero lo que es Logic Apps y Functions nos permiten tanto ejecutarlo en nube como en local, lo cual es muy interesante para el desarrollador porque le permite desarrollar en su propio equipo y luego implementarlo, pues ya sea en infraestructura local o en nube. Con lo cual, tenemos esa versatilidad que seguramente ningún otro proveedor tiene. Y otro aspecto interesante es el tema de la robotización. En el caso de la robotización, la plataforma es Power Automate. Como os decía, funciones. Básicamente lo que hacen es dos cosas. Responder a eventos, es decir, ejecuto ese trocito de código más o menos complejo. Lo hago con mi lenguaje de programación, con mi entorno de trabajo. Microsoft es una plataforma abierta y no imponemos ningún tipo de herramienta. Y eso es la primera opción, cuando respondo a un evento, o bien lo que hago es hago un polling para pues, cada X minutos preguntar a una aplicación, recoger datos y ejecutar una determinada función. Al final lo que permite es simplificar el desarrollo de nuevas aplicaciones o la integración de procesos, porque desacoplo, mejorar la productividad, porque es rápido y además tiene un coste muy reducido y puede escalar y desescalar de forma transparente para la organización y lo puede desplegar en cualquier entorno. Os pongo un ejemplo para que veáis un ejemplo de arquitectura. Por ejemplo, si queremos en ese intento de avanzar hacia lo que es la medicina personalizada y buscar qué tratamiento es mejor para cada paciente, bueno, podemos tener un montón de información en nuestros sistemas sobre el histórico de qué tratamientos hemos aplicado, a qué pacientes, para qué enfermedades y qué ha ocurrido después, ¿no? Y para alinear cuál es el mejor tratamiento, para asignar cuál es el mejor tratamiento para cada persona. En este caso, no os asustéis, no entro en toda la arquitectura, pero podríamos tener, por un lado, informes médicos, en documentos no estructurados, documentos estructurados que vengan de bases de datos. Podemos tener datos genéticos, por ejemplo. ¿Y qué hacemos con toda esta información? Lo que vamos a hacer básicamente es llevárnoslo a un lugar donde podamos recogerla y a partir de aquí podemos usar la función, ese trocito de código que lo que va a hacer es coger el documento, si es un documento, por ejemplo, no estructurado, por ejemplo, un informe, enviarlo a nuestros servicios cognitivos para reconocer y entender ese formulario, ese texto, ese documento y de ahí poder seguir avanzando en el análisis de esa información para asignar el tratamiento o para recomendar el mejor tratamiento posible. Eso es un ejemplo. O bien con los datos genéticos, pues directamente usamos las APIs de nuestro servidor de Fire y a partir de ahí lo conectamos con las funciones para que puedan combinar todos esos datos, no solo documentos o datos estructurados no estructurados, pero también, por ejemplo, datos genéticos o genómicos que podamos tener de la persona. Y a partir de ahí, pues seguimos en el proceso de análisis para asignar el mejor tratamiento, ¿no? Eso es un ejemplo, como otros muchos que os podrían ocurrir. Logic Apps. Logic Apps ya no es código, son flujos, workflows, que decimos nosotros. Es decir, cajitas donde yo básicamente lo que tengo es, bueno, un trigger, es decir, por ejemplo, recibo una solicitud de HTTP, tengo unas condiciones y tengo después de las condiciones, unos desencadenantes, es decir, qué ocurre después de la condición. Y a partir de aquí voy creando workflows, ¿vale? Lo bueno de Logic Apps, igual que lo vemos con Power Apps, como os decía, tenemos conectores para la mayor parte de las aplicaciones comerciales que hay, para la mayor parte de los sistemas de información, y la ventaja que tiene es que nos lo hace fácil. Nos lo hace fácil y nos permite diseñar estos flujos. Y además nos permite exponer la API, de tal manera que si exponemos la API, la podemos exponer la API para poder utilizar esto pues, para integrarlo con cualquier aplicación que tengamos, tanto en nube como local. Y además en breve también lo podremos ejecutar en local, en contenedores, en Kubernetes, así como podemos hacer con las funciones. Un ejemplo, integración empresarial mediante colas, pues recibo una solicitud HTTP de una aplicación web, tengo el API Gateway, donde
gestiono esas APIs y a partir de ahí utilizo los workflows de Logic Apps para crear esos procesos de negocio. Puedo usar también un sistema de colas y eventos para generar alertas y notificaciones y a partir de ahí, con los sistemas de backend, pues me puedo integrar con cualquiera, ya sea SaaS, en Azure, en otras nubes, en un sistema de mensajería o directamente en web services que tengáis, por ejemplo, vosotros disponibles desde vuestras aplicaciones locales. Otro ejemplo de Logic Apps, por ejemplo, porque no todo tiene que ser backend de aplicaciones. Tenemos, por ejemplo, casos en los cuales se está utilizando para vías clínicas. Es decir, por ejemplo, tratamientos, ¿no? Un tratamiento es un proceso abierto. Podemos tener multitud de procesos abiertos para cada paciente. Por ejemplo, un tratamiento de fertilidad. Empieza el workflow y a lo mejor no termina hasta dentro de 3 años, cuando realmente ha terminado el tratamiento de fertilidad y ha sido exitoso, ¿no? Pues todo eso también lo podemos utilizar y tener una plataforma donde podamos tener miles de procesos abiertos que se corresponden con los tratamientos y las vías clínicas de cada paciente para cada enfermedad o para cada tratamiento. Y finalmente, Power Automate. Power Automate, como os decía, workflows también, pero del lado del usuario. Estamos hablando ya de procesos de usuario. Procesos de usuario que nosotros además podemos exponer vía APIs a Logic Apps o a otros servicios en Azure, de tal manera que lo que estamos haciendo también podemos conectarlo con procesos de backend. Lo mismo, pero esto sí, no lo hacemos desde Azure, lo hacemos desde el entorno, por decirlo así, de Office 365, ¿no? Ese sería el entorno donde trabajamos. ¿Qué hacemos con esto? Lo mismo que Logic Apps, conectamos con otros servicios. También podemos usar acceder al JSON, igual que Logic Apps. Es decir, podemos editar, es decir, en función de los conocimientos. Similares capacidades, pero lo bueno que tiene es que cualquier usuario que tenga ciertas capacidades pues puede realmente diseñar sus propios flujos para sus tareas propias o para tareas en equipo. Es decir, no tiene por qué ser sus propias tareas y exponer esos flujos a otros usuarios de forma colaborativa. Y nos permite además lo que es robotización, como os comentaba al principio. Cubrir el gap entre aplicaciones que tenemos on-premise, aplicaciones que tenemos en nube, que eso también lo hacía Logic Apps, pero lo que no hace Logic Apps y sí hace Power Apps es cubrir el gap de cómo conectamos aplicaciones antiguas que no exponen APIs con sistemas modernos que sí las exponen. En este sentido, ¿cómo se hace? Bueno, si habéis visto ya sistemas de robotización, lo que hacemos, y ya termino, es grabar la tarea, automatizar la tarea y, como hemos grabado la tarea, a partir de ahí podemos reproducir la tarea. Iniciado por el usuario de forma manual, por decirlo así, el usuario va a ver que se está ejecutando, o en modo batch, por decirlo así también, para altos volúmenes de datos y de procesos que nosotros queramos automatizar. Voy a pasar esto y finalmente, y con esto termino, pues os invitamos a probar las plataformas, a hablar con nosotros y sobre todo que os pueda permitir de una manera simple y efectiva en cuanto a coste y a esfuerzo conseguir pues eso, mejorar la gestión de los datos, reducir errores humanos, tener resultados más rápidos, porque además los resultados son inmediatos y poder dedicar tiempo a lo que es más importante, ¿no? que es al trabajo que realizan las personas. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Muy interesante. Bueno, hubiera faltado un poquito de tiempo, como casi todo, pero ha estado muy bien. Bueno, vamos a pasar a la siguiente exposición. La va a hacer Javier Alonso. Javier Alonso es el Cyber Sales Manager de SAM, que es del grupo Reliance. Va a hablar sobre la gestión de vulnerabilidades en los dispositivos médicos conectados. Y, bueno, Javier Alonso lleva poquito tiempo trabajando en SAM, pero procede del mundo de la ciberseguridad, desarrollando proyectos internacionales en distintos países, como Francia, Inglaterra y Emiratos Árabes. Y, bueno, nos va a exponer su tema sobre la gestión de vulnerabilidades en los dispositivos médicos conectados. Gracias, Javier. Gracias, Jesús. Gracias a todos por venir. Y bueno, gracias a SEIS para organizar el foro. Hoy día, bueno, les voy a hablar yo de la gestión de las vulnerabilidades en los dispositivos médicos conectados. Primero, una breve presentación. ¿Quiénes somos? Somos SAM, una aseguradora, un mutualista europeo creado en Francia hace 90 años.
expertos especializados en el riesgo de la responsabilidad médica vía el seguro, la gestión de siniestros y la gestión de los riesgos que nos interesa hoy. Estamos presentes en Francia, España, Italia y Alemania, y el grupo cubre 1.500 hospitales públicos y privados en Francia, 250 en España y 150 en Italia. Y bueno, aquí se preguntan todos qué viene a ser una aseguradora, hablarme de una solución tecnológica. Simplemente lo que nosotros queríamos era justamente enfrentar la transformación de los riesgos hospitalarios. O sea, no estar aquí para asegurar los hospitales después del siniestro, pero también poder acompañar a los establecimientos de salud en la gestión de los riesgos antes del siniestro. Y para eso hicimos un shift. Hemos pasado de una aseguradora a un gestionario de riesgos. Y para poder acompañar eficazmente a los hospitales en la gestión de los riesgos que hemos identificado, nos hemos afiliado, hemos invertido en varias empresas tecnológicas que nos permitían acompañar eficazmente a los hospitales en la gestión de esos diferentes riesgos. Y bueno, el que nos va a interesar hoy es el riesgo de los dispositivos médicos y el riesgo ciber cubiertos por la plataforma CiberMDX. ¿Por qué la ciberseguridad? La idea era adaptarse realmente a un riesgo en constante evolución. Hoy día sabemos que, desde hace unos años ya, el riesgo ciber es completamente diferente al de hoy. El riesgo ya no viene efectivamente del hospital solamente, pero ha habido un aumento de la superficie de ataque en los hospitales. Con el desarrollo del cloud, de la telemedicina, el aumento exponencial de todos los objetos conectados, y eso trajo, los principales retos. Retos en temas de inventario, de visibilidad y gestión. Hoy día muchos CISOs que nosotros podemos ir a ver en los hospitales que cubrimos nos dicen claramente que no saben cuántos objetos conectados hay en sus hospitales, lo que trae, claro, problemas en la gestión de riesgos, porque bueno, hoy no se puede proteger lo que no sabemos que existe. Los retos en aplicaciones de políticas y de seguridad de los datos. La idea para nosotros realmente era encontrar una solución tecnológica que nos permita acompañar a los establecimientos de salud en la gestión y en la cobertura de esos retos. ¿Por qué son vulnerables los establecimientos de salud? Bueno, vaya pregunta. Era simplemente, yo creo que desde el principio de la pandemia hemos visto de todo en los periódicos, que los ataques ciber han aumentado de 200%, que, bueno, yo estoy basado en Francia, por ejemplo, y estuvo increíble este año. Yo creo que antes de que termine enero, 4 grandes hospitales en Francia han sido atacados y, bueno, para darles una pequeña anécdota, uno de los hospitales recobró sus emails solo el mes pasado. La idea era realmente para nosotros ir a ver a los hospitales y simplemente preguntarles, sin pasar por todo el sensacionalismo que ha habido alrededor de los ciberataques, preguntarles qué es lo que hace que los establecimientos de salud son tan vulnerables. Y estas eran las mayores respuestas que tuvimos. Que, bueno, los dispositivos medicales sí, son equipos diseñados para la atención al paciente, a veces muy caros, a la punta de la tecnología, hablamos de escáneres que cuestan entre 1 y 2 millones de euros, pero basadas en capas de TI obsoletas. Yo he visto escáneres que funcionan sobre Windows XP, por ejemplo, lo que va a traer, claro, los problemas de conformidad. Las instituciones que son muy dependientes de la digitalización, bueno, hoy en día creo que podemos hacer el paralelo entre la aumentación de los ataques en el sector de la salud y la aumentación de la digitalización en los hospitales. Hoy día sabemos que de aquí a 2023, 68% de los dispositivos médicos estarán conectados. La falta de visibilidad de inventario de los dispositivos médicos que hemos hablado hace un rato y la amplia variedad de protocolos, proveedores y dispositivos. Esto realmente son testimonios que nosotros hemos recaudado yendo a ver a los hospitales, hablando con todos los CISOs. Y para eso
hemos decidido afiliarnos con esta empresa CiberMDX. ¿Quién es CiberMDX? Rápidamente, es una solución tecnológica de identificación y prevención del riesgo ciber en el sector de la salud. Esta parte es muy importante porque nunca van a ver CiberMDX en un banco o en una tienda. Realmente ha sido diseñado para el uso exclusivo de hospitales. Y funciona sobre 4 pilares de gestión: el inventario y el tracking. La solución le va a permitir hacer una cartografía completa de todos los objetos conectados en la red del hospital. La evaluación de los riesgos, una vez la cartografía hecha, la solución va a poder también categorizar cada uno de los dispositivos según la vulnerabilidad calculada sobre la criticidad clínica de cada aparato. Es decir, que mientras más un aparato va a estar cerca del paciente, más la vulnerabilidad va a ser calculada como alta. La detección y respuesta, a través de la plataforma, una vez la cartografía ya hecha, la plataforma también va a analizar los flujos de comunicación que hay entre los aparatos y va a poder detectar las anomalías en ese flujo. A través de la plataforma y a través de las integraciones que pueden hacer con el firewall, con el NAC, van a poder tener elementos de respuesta en CiberMDX. Van a poder aislar, meter en cuarentena el dispositivo infectado, o van a poder crear políticas de grupo que les va a permitir segmentar la red y aislar el ataque. Y finalmente, en términos de compliance y gobernanza, la solución le va a permitir también personalizar completamente la solución con una infinidad de informes que pueden hacer con lo que ustedes quieren ver realmente. Si, por ejemplo, quieren ver cuáles son los dispositivos médicos que funcionan sobre el OS Windows que no tienen antivirus, pueden sacar ese tipo de reportes, crear acciones en función de esos reportes. O sea, por ejemplo, yo quiero ver cuáles son los dispositivos que tratan de informaciones sensibles, nominativas, que comunican con servidores al extranjero, en Afganistán, en Corea del Norte o simplemente afuera de la red del hospital. Puedo tener ese tipo de informes y estar alertado inmediatamente cuando eso pasa. Esta es una presentación un poco de la plataforma. Como podemos ver aquí, la plataforma primero, esto va a ser el dashboard, o sea, esto es lo que ustedes ven en cuanto prenden la plataforma. Van a ver que detecta más de 22.000 aparatos conectados, los va a categorizar según el tipo de aparato que es, si es un aparato médico, un objeto conectado o un objeto conectado a un aparato médico, podemos hacer esa diferenciación también. Y vamos a categorizarlos por tipo de riesgos, por tipo de aparato, por tipo de vendedores, etc. Y aquí vamos a lo importante es la gestión de vulnerabilidades. Yo creo que hoy en día la primera pregunta que tenemos de un CISO cuando les mostramos un poco la plataforma es, ok, pero a mí me va a ahogar en todas las vulnerabilidades. Bueno, la idea de la plataforma no es esa. No es abrir la computadora, ver 5.000 vulnerabilidades y cerrarla. La idea es realmente enfocar las acciones en las vulnerabilidades más graves que pueden ser detectadas por CiberMDX. O sea, sí, van a tener más de 700 vulnerabilidades, pero estas son las 40 que necesitan su atención inmediata. Y la idea es esa, es realmente enfocar las acciones de los equipos de los CISOs a las vulnerabilidades que son las más graves, teniendo en cuenta siempre lo que les dije antes sobre el hecho de que las vulnerabilidades son calculadas en función de la criticidad clínica de cada vulnerabilidad. Veamos una de estas vulnerabilidades. Este es un ejemplo, esta es una carta de identidad que ustedes van a tener para cada dispositivo conectado identificado por CiberMDX. Aquí vamos a tener todas las informaciones del dispositivo.
Sabemos que es un escáner de General Electric, es un dispositivo médico. Tenemos el modelo, la dirección IP, la dirección MAC, la localización del dispositivo y cuándo ha sido visto por la primera y la última vez. ¿Por qué está en riesgo alto? Simplemente porque hemos descubierto 8 vulnerabilidades en el dispositivo. Una amenaza, un problema de conformidad. El problema de conformidad puede ser, por ejemplo, el password original del constructor que ha sido dejado, el admin, y 10 llamados constructores. Por esas diferentes razones, el CyberMDX ha categorizado este aparato como riesgo alto. Una vez que tenemos estas informaciones sobre las vulnerabilidades en los aparatos y el inventario completo de nuestros dispositivos conectados, la solución, como les dije, también va a ser el análisis de la comunicación entre los diferentes aparatos. Este es un ejemplo de una estación de hematología. Aquí vemos que la estación está conectada vía USB a una estación Roche. Bueno, todo normal, ahí no hay ninguna anomalía. Pero vemos que la estación también ha sido utilizada para ir sobre Facebook, YouTube e Instagram. Bueno, no sé quién está ahí detrás, pero no está bien. No está detectado como una vulnerabilidad, como una comunicación prohibida, pero sí está detectado como una utilización abnormal del aparato. Y finalmente, vemos que la estación también se ha detectado una comunicación prohibida. La estación ha sido detectada como comunicando con un DNS completamente aleatorio, que es el tipo de ataque preferido para los ransomware. A partir de ahí, como les decía, tienen las posibilidades, primero van a estar alertados por email o por un servicio de ticketing que tengan como ServiceNow o otros, y de aquí van a poder hacer acciones, van a poder meter el dispositivo en cuarentena o crear políticas de grupo, como les decía, para aislar completamente el ataque. Bueno, para terminar, aquí no estamos ya en la gestión de vulnerabilidades, pero como les decía, CyberMDX es completamente adaptado para los hospitales, entonces tenemos también una variedad de informes que pueden servir para la parte biomédica. Y para terminar, una solución, como lo decía mi colega de Microsoft, una solución hoy de ciberseguridad no sirve a nada sola, y lo importante son las integraciones. Rápidamente voy a explicar cómo funciona la solución. Lo que hacemos es que instalamos un sensor al nivel del core switch. Ese sensor va a escuchar la red. No va a instalar nada sobre los dispositivos conectados, no va a comunicar con ellos, solo va a escuchar la red y esa data la va a mandar al servidor de CyberMDX, un servidor dedicado al hospital, que puede estar en AWS o en Azure, en Francia, en España, en cualquier lugar que el hospital desee. Y ese servidor de CyberMDX va a analizar todo ese escuche, va a poder digerirlo y retranscribirlo al hospital bajo la forma de una plataforma SaaS. Y bueno, aquí volvemos a ver las integraciones. Nos podemos integrar fácilmente con los mayores actores del mercado. Y con esto termino y pues muchas gracias. Muchas gracias, Javier. También muy interesante tu exposición y sobre todo un tema de actualidad y que va a tener seguro que mucho desarrollo en un futuro muy próximo, porque desde luego lo que has contado es una cosa que todos vivimos en los hospitales, que realmente en los hospitales grandes especialmente es difícil saber lo que tienes
y saber, desde luego, todo lo que puede, o sea, cómo está conectado todo es una necesidad. Ya no funciona, pero un poco de publicidad. Tenemos el stand justo atrás si quieren tener más información. Muy bien, muchas gracias, Javier. Bueno, vamos a pasar ahora a la siguiente presentación. El tema que vamos a abordar es la estructuración de las historias clínicas a través de la inteligencia artificial. Va a ser en un formato que, si acaso, os voy a dejar yo mi sitio. Ah, vale. Bien, va a ser en un formato de entrevista en la cual Javier de Oca, que es el CEO de la empresa IOMED, que es una empresa dedicada a los procesos de procesamiento del lenguaje natural, y le va a hacer la entrevista a Santiago García Blanco, que es el director general de Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Cantabria, que Santiago es ingeniero de telecomunicaciones por la ETSI de la Universidad del País Vasco, tiene más de 23 años de experiencia laboral en el sector TIC, mayoritariamente en el ámbito privado, tanto en dirección de proyectos de implantación de tecnología y transformación digital, como en labores comerciales y de diseño de soluciones. Y ha participado en múltiples proyectos, tanto nacionales como multinacionales, tanto en sanidad como en el sector farmacéutico. Y además también, como veis, ha compatibilizado a lo largo de su vida la parte en la gestión pública con la gestión privada, y también como gestión pública fue director general de Desarrollo e Innovación Tecnológico de la Consejería de Industria del Gobierno de Cantabria. Pues adelante, Javier. Muchas gracias. Nada, encantado de estar aquí, un placer. Lo primero de todo, Santiago, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por... Te dejan otro micro. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por la introducción también. Efectivamente, nosotros somos una compañía que se dedica a la generación de datos a partir de la historia clínica. Como muchos sabéis, buena parte de la información contenida en la historia clínica, que se recoge diariamente en la historia clínica, pues se recoge en un formato desestructurado, y nosotros lo que nos dedicamos es, mediante procesos de inteligencia artificial, notablemente procesamiento del lenguaje natural, extraer todos esos datos, ponerlos a disposición de los hospitales, de los sistemas de salud, para su utilización en varios ámbitos y particularmente en el entorno de la investigación. Con Santiago estamos trabajando en un acuerdo ahora para colaborar juntos en esta materia, y hemos pensado que era oportuno, pues, contar con tu punto de vista sobre este asunto. Así que nada, es un privilegio tenerte hoy para esta sesión. Empezamos, si quieres, con algo un poco más general, antes de entrar particularmente a nuestro ámbito. Cuéntanos un poco, así de manera introductoria, ¿qué estáis haciendo? ¿Cuáles son las iniciativas en Cantabria para facilitar o mejorar el acceso a datos del Sistema Cántabro de Salud? Cuéntanos un poquito. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues esta dirección general, que es nueva, nace esta legislatura, tiene entre sus objetivos, bueno, se llama Transformación Digital y Relaciones con los Usuarios, y ahí en el nombre lleva pues implícito un poco lo que queremos conseguir, ¿no? Que es que esa transformación digital de los procesos, de la forma de trabajar del sistema sanitario, ayude, ¿no?, a una mejor percepción de los usuarios, una mejor experiencia de los pacientes en su relación, ¿no?, con el sistema sanitario público. Y dentro de un conjunto de actuaciones que son muchas y muy variadas, ¿no?, y donde tenemos que intervenir, hay una, ¿no?, que es muy importante, y es tratar de aprovechar ese conjunto masivo de datos, ¿no?, que llevamos generando, ¿no?, durante los últimos años, desde la implantación de la historia clínica electrónica. Resulta que tenemos a todos nuestros profesionales picando datos durante la consulta. Prácticamente es lo único que hacen, ni siquiera atienden a los pacientes, ¿no? Y resulta que no estamos consiguiendo ni extraer valor de esa información, ni estamos favoreciendo un mejor trato al paciente, ni estamos haciendo tampoco que el profesional pueda investigar en base a esos datos, etcétera, ¿no? Y entonces, de esa reflexión, pues nace un poco el
qué se puede hacer, ¿no? Con respecto a todo ese volumen de información que tenemos en la historia clínica. Y bueno, pues nos hemos puesto manos a la obra, ¿no? Desde la Dirección General, bueno, hemos creado un comité, digamos, un organismo de gobernanza, una estructura de gobernanza, digamos, del ámbito tecnológico del sistema sanitario público, que se denomina Comité de Sistemas y Tecnologías de la Información, y del cual se deriva una oficina del dato, ¿vale? Este es un aspecto importante. Hemos creado un grupo específico que se llama Oficina del Dato, donde ahí ya sí colabora, no solo está la personal, digamos, de la parte tecnológica, sino que están funcionales, ¿no? y gente de referencia en la organización de los distintos ámbitos, además, o sea, tanto de la parte asistencial, farmacéutica, salud pública, IDIVAL, que es nuestro instituto de investigación, y de esa forma tratar de, bueno, pues ver como si entre todos, ¿no? qué podemos hacer con estos datos para sacarles un valor, ¿no? Y bueno, pues fruto de esta iniciativa, bueno, pues estamos haciendo cosas interesantes, en mi opinión, como por ejemplo la adhesión al proyecto EDEN, que si queréis luego comentamos un poquito más en detalle, y entre otras también, pues y favoreciendo también, o tratando de favorecer la llegada de ensayos clínicos a nuestro servicio de salud, a nuestro hospital de referencia Marqués de Valecilla. Bueno, nosotros estamos en Santander, ¿vale? Valecilla pues es importante, tiene un prestigio, pero evidentemente somos conscientes, ¿no? Que estamos también en cierta forma en la periferia, ¿no? Respecto a Madrid o Barcelona, y para competir, ¿no? Pues tenemos que ponerlo fácil, tenemos que hacer las cosas un poco diferentes, ¿no? Y fruto de esta reflexión, bueno, pues estamos trabajando precisamente en una de las líneas con vosotros, ¿no? Aunque no es excluyente, estamos trabajando con algunos otros, para poder ver si somos capaces de facilitar la llegada de ensayos clínicos en base al reclutamiento de pacientes, ¿no? Para ensayos, que pueda, bueno, pues ayudar a los propios pacientes, primero porque van a tener acceso a medicamentos innovadores, etcétera, y luego, por supuesto, a los profesionales que van a poder desplegar más ensayos, más investigación, etcétera, ¿no? Me voy a agarrar a una de las iniciativas que has mencionado, que es la adhesión a la red EDEN. Para los que no la conozcan, danos un poquito una introducción a lo que es esta iniciativa, esta red internacional, ¿no? ¿En qué se basa vuestra participación? ¿Qué esperáis de vuestra adhesión a esta red? Cuéntanos un poquito de esta iniciativa. Pues sí, EDEN es un proyecto europeo que está encuadrado en la iniciativa IMI, ¿vale? Es una colaboración público-privada entre la Comisión Europea y la farmaindustria europea, y se basa fundamentalmente en el empleo de un lenguaje común, un modelo común de datos, ¿no? Basado en OMOP, para convertir a este modelo las historias clínicas de una serie de partners de datos, ¿no? Que no dejan de ser servicios o hospitales de referencia o servicios regionales de salud, como en nuestro caso. El mecanismo es, nosotros convertimos nuestra historia clínica a ese formato y federamos esa información, por supuesto pseudonimizada, ¿vale? Con un paso previo de pseudonimización, para ponerla a disposición de la comunidad investigadora europea, ¿vale? En principio, y poder facilitar esta forma y acelerar cualquier estudio sobre real world data, ¿vale? Ya no estamos hablando de muestreos y tal, no estamos hablando del conjunto de los datos de la historia clínica, donde se pueden cruzar codificación con tratamientos, con receta, con, bueno, el número de visitas a los profesionales, bueno, tenemos resultados de laboratorios, o sea, todo tipo de... En nuestro caso son unos 7 sistemas que alimentan el modelo MOP para EDEN. Y bueno, y la única limitación, que sí es cierta, que la tiene el proyecto, es que solamente hacemos uso de los datos estructurados, ¿vale? Que son muchos, pero efectivamente nos perdemos quizás la otra parte, que sería la del texto libre, ¿no? Donde en muchos casos pues hay también información interesante, ¿no? Y muy interesante y muy valiosa, ¿no? para la investigación. Vamos a ir un poco por esta vía, ¿no? Lógicamente, para los proyectos de investigación, esta información que está no estructurada en la historia clínica tiene muchísima relevancia. ¿Qué implica para vosotros, en tanto que bueno, incluso especialmente para esta oficina del dato que habéis creado, ¿no? Y para todos los investigadores en Cantabria, qué implica el tener esa información desestructurada? Es decir, ¿cuál es un poco la implicación o la problemática que hay detrás de esto? Bueno, yo
vuelvo al inicio, ¿no? El mayor problema que le veo es que efectivamente supone un gran esfuerzo toda esa entrada de datos, ¿no? Que se realizan las consultas, ¿no? Hay servicios pues, donde por la dinámica del servicio y del tipo de trato o de consulta que se le da al paciente, pues fundamentalmente lo que se recoge es texto libre, no se registran variables estructuradas, se recoge texto libre, ¿no? Pues imaginemos psiquiatría bueno, hay numerosos servicios, ¿no? que funcionan así. Y claro, la situación actual, la realidad, es que no estamos sacando ningún valor a esos datos, o sea, es así, o sea, salvo que no sea por un análisis exhaustivo, manual, dedicando muchos recursos, ¿no? A la lectura o relectura de estas historias, o por ejemplo en el ámbito de la codificación, ¿no? El esfuerzo que se hace en codificar historia clínica, ¿no? Que no deja de ser todavía un proceso también bastante manual, en nuestro caso todavía lo es, desgraciadamente, es otra de las tareas que tenemos ahí en el horizonte, ¿vale? Tratar de buscar una codificación automatizada lo antes posible. Bueno, pues nos estamos perdiendo, tenemos la sensación de que nos perdemos algo, ¿no? De que no le estamos sacando valor a todo ese esfuerzo que hacen todos nuestros profesionales, ¿no? Y de ahí viene un poco el meternos, ¿no? En estas aventuras. Vamos a la aventura. Vamos a hablar un poco del procesamiento del lenguaje natural. Para los que un poquito hacemos una breve introducción, el procesamiento del lenguaje natural viene a ser una metodología basada en determinados mecanismos de inteligencia artificial, ¿no? Que nos permite entender qué hay escrito en uno de estos textos, ¿no? En lo que hay escrito en la historia clínica, en la parte no estructurada de la historia clínica, estructurarlo, transformarlo en estándares. Nosotros utilizamos los que conocemos bien, ¿no? CIES, NOMED y compañía. Entonces, esta tecnología es lo que nos va a transformar esos datos no estructurados en variables estructuradas. Háblanos un poquito del beneficio que vosotros esperáis y háblanos también de los riesgos que percibís. Nada que esconder, te lo pregunto yo, ¿no? Hablemos de los riesgos que percibís también dentro de estas tecnologías. Bueno, a nadie se le escapa, ¿no? Y bueno, cualquiera en mi situación, ¿no? Mis homólogos en otras comunidades o a nivel de hospitales, pues recibimos muchas propuestas de este estilo, ¿no? Déjame que te ponga una caja negra en tu data center, yo te leo todo, yo te doy toda la información y tal, ¿no? Y tengo que decir, y eso en vuestro favor, que la verdad que vuestra aproximación ha sido bastante, sobre todo respetuosa con lo que es la legalidad vigente, vamos, y nos lo habéis hecho muy fácil el trabajar con vosotros porque desde el minuto uno pues, hemos trabajado hablando de la Ley de Protección de Datos, de la disposición adicional 17ª y de la pseudonimización que siempre tiene que estar en nuestro lado, ¿no? Nosotros no podemos trabajar con datos personales con terceros si no hay consentimiento de los pacientes, esto es obvio para investigación, y bueno, pues el hecho de tener muy claro el rol de cada uno, ¿no? y saber que nosotros hacemos la extracción y hacemos la limpieza de los datos personales y a partir de ahí ya hablamos, ¿no? de cómo explotar estos datos, pues nos lo ha facilitado, ¿no? Enormemente, ¿no? ¿Y qué esperamos? Bueno, pues esperamos... Bueno, hay un beneficio que ya se ha mencionado, ¿no? El de conseguir reclutar pacientes para ensayos clínicos y ponernos en el escaparate de alguna forma, ¿no? Para que sea más fácil, ¿no? Que estos ensayos lleguen a Cantabria. Pero luego hay otra también derivada muy importante, yo creo, que es ese panel, digamos, que queda a disposición de los investigadores y de los clínicos también para la parte asistencial, de poder que les permita también analizar sus cupos, entre comillas, aplicando la misma lógica a la especializada, ¿no? Analizar cómo son los pacientes que acuden a su servicio, qué problemas tienen, etcétera, de una forma con dato agregado y que eso también pues, tiene unos beneficios claros en la parte asistencial, ¿no? Y en la toma de decisiones de cómo reorganizar los servicios, etcétera, ¿no? Yo creo que hay un doble beneficio, ¿no? Yo creo que es hacia el exterior, pero también hacia el interior y muy importante. Correcto. Además de esto, uno de los objetivos que tenemos nosotros, o que nosotros siempre ponemos encima de la mesa cuando hablamos con los servicios de salud, con los hospitales con los que trabajamos y demás, es el uso que le podemos dar a estos datos más allá incluso de la investigación, ¿no? Es decir, el uso de los datos que se puede llevar a cabo fuera del entorno puramente investigador. Entonces, has mencionado la práctica asistencial. ¿Qué más tenéis en mente con este tipo de datasets? ¿Qué proyectos tenéis en Horizonte que nos puedas compartir que con este tipo de acceso a datos podréis ir abordando? Bueno, yo tengo una obsesión además está un poco
relacionado con las funciones de mi cargo, ¿no? Que es transformación digital, relaciones con usuarios, ¿no? Y es el tema de la trayectoria del paciente, ¿no? El poder tener herramientas que nos permitan dibujar, ¿no? Esa trayectoria del paciente, que es desde que entra por atención primaria, le detectan algo, va especializada, se hace más pruebas, al final acaba en el quirófano. ¿Qué pasa, ¿no? en ese camino del paciente? Y bueno, pues también este tipo de herramientas, pues estoy seguro que nos pueden ayudar a monitorizar mejor cuál es esa trayectoria del paciente, qué es lo que falla, porque muchas veces pues, es difícil, ¿no? De identificar, ¿no? dónde están los problemas, cuando por ejemplo hay un plazo demasiado largo entre una cita y otra que puede provocar pues, un empeoramiento del paciente, una crisis, una entrada por urgencias, etcétera, ¿no? Bueno, pues este tipo de análisis que los he hecho muy en falta, ¿vale? en el sistema, pues estoy seguro también que gracias a estas herramientas de análisis agregado, ¿no? de datos masivos, pues vamos a ser capaces también de poder abordarla, ¿no? Pues Santiago, muchas gracias. Escuchábamos el despertador, así que nos hemos quedado sin tiempo. Ha sido sutil el despertador, ¿verdad? El de al fondo también lo he escuchado. Muchas gracias, Santiago. Nosotros lo vamos a poner todo para que todos estos beneficios percibidos pues, los tengáis. Gracias por tu tiempo una vez más y gracias a todos por la atención. Y nada, muy buen congreso para lo que nos queda. La presentación. Entrevista, perdón. Bueno, vamos a pasar al siguiente ponente. El siguiente ponente es Iñaki Galera. Iñaki Galera es consultor de Dedalus para proyectos de innovación y proyectos internacionales. Tiene una amplia experiencia profesional en el mundo de las tecnologías de la información, 31 años, de los cuales 8 en el área de sanidad. Es licenciado en informática, posgrado en comercio internacional, MBA. Bueno, tiene un certificado de innovación y emprendimiento por la Universidad de Graham y además va a presentar el proyecto PERSIST, que el proyecto PERSIST es un proyecto subvencionado por la Comisión Europea dentro del programa Horizon 2020, que tiene por objetivo ayudar a mejorar la calidad de vida de supervivientes de cáncer de mama y colorectal. Y Dedalus lidera la construcción e implementación de la plataforma tecnológica dentro de este proyecto PERSIST. Adelante, Iñaki. Pues, muchas gracias. ¿Se me oye bien? Pues, como ha dicho antes el anterior ponente, este tipo de proyectos europeos es una oportunidad para muchas empresas, pero en concreto para las entidades públicas, de colaborar con las entidades privadas, entidades grandes, para hacer este tipo de proyectos y acercar la innovación a la ciudadanía, que al fin y al cabo es de lo que se trata, ¿no? PERSIST es un proyecto que fuimos adjudicatarios hace año y medio y forma parte pues, de una línea estratégica de la empresa de colaborar en proyectos de innovación a través de consorcios europeos. El año pasado fuimos adjudicatarios de otro proyecto relacionado con enfermedades raras hematológicas y aplicación de inteligencia artificial y genómica para el tratamiento de ese tipo de enfermedades, conjuntamente también con otra serie de hospitales punteros, no solo a nivel nacional, sino internacional. Entonces, yo lo que voy a venir a explicar rápidamente es este tipo de ejemplo, es un ejemplo de cómo se puede colaborar con la empresa privada, tanto de cualquier tamaño, con entidades públicas, ¿no? Y dentro de Dedalus, aparte de ser una línea estratégica, todo el desarrollo lo hacemos, toda esa actividad de I+D la desarrollamos aquí en España, en los centros de Madrid y de Málaga. Entonces, bueno, pues un ejemplo, y espero, ahora no estamos trabajando en varias ofertas, pues espero que seamos adjudicatarios también. Ojalá, crucemos los dedos. Vamos a ver qué tal va. A ver, bueno, entonces, en definitiva, el proyecto PERSIST es un ejemplo de aplicación
tecnologías de inteligencia artificial y Big Data para el tratamiento de cáncer de mama y colorectal, para supervivientes. Una vez que han pasado esa enfermedad, les han dado, han pasado pues quizás por un proceso quirúrgico o lo que sea, entonces tienen una serie de necesidades, como vamos a ver ahora. Y lo que nosotros hacemos es, pues todos esos datos que se ha mencionado antes, bueno, pues que se necesita un gran volumen de datos, lo que hacemos es poner la plataforma tecnológica para que se interoperen también conjuntamente con las historias clínicas electrónicas. Como hemos comentado, es un proyecto de I+D, I+D más I, porque esto no es un proyecto de investigación pura y dura, sino que luego hay que comercializarlo, hay que ponerlo en el mercado. En este proyecto concretamente me encargo yo de la parte de comercialización, de puesta en marcha del mercado, porque no solo interesa a nosotros como empresa, vamos a decir grande, pero también le interesa a las instituciones públicas y a otras empresas pequeñas del consorcio, pues que eso se comercialice y que se vea pues que tiene aplicación en el mundo real, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué retos nos planteamos en el proyecto? Primero, como he comentado, satisfacer esas necesidades de los supervivientes de cáncer, que son unas necesidades muy concretas y que puede ir desde los tratamientos de efectos secundarios, toxicidad, el estilo de vida. En algunas personas, pues una enfermedad de este tipo significa cambiar el estilo de vida. Y también apoyo psicológico. No hace falta que diga cómo impacta pues una enfermedad, una mastectomía en las mujeres desde un punto de vista psicológico, ¿vale? Otro reto es el tratamiento clínico y adecuado y personalizado. Por mucho que cada hospital vaya por su cuenta, pues hay una serie de pautas comunes. Y por último, el tema de eficiencia en las organizaciones sanitarias. Lo de la mascarilla va a tener que cogerle yo el truquillo, ¿eh? Vamos a ver si soy capaz. Optimizar lo que es el tratamiento, la administración burocrática y todo, evidentemente, respetando una serie de normas de seguridad y de tratamiento ético. Bueno, concretamente, en los objetivos del proyecto nos hemos planteado cuatro grandes rasgos. Primero, los pacientes, ¿vale? Pues para ello vamos a implantar una aplicación móvil para que puedan interaccionar. Vamos a implantar una red de sensores, ¿vale? A través de pulseras para coger una serie de datos de todo tipo. Frecuencia cardíaca es el más evidente, como puede ser otra serie de datos clínicos, que luego voy a explicar los resultados que hemos obtenido en el ensayo clínico ahora. Trazabilidad de todos esos parámetros clínicos, pues una analítica cada X tiempo, monitorización del estilo de vida, esto no es fácil, horas de sueño, calidad del sueño, si se fuma o no se fuma, bueno, pues cómo evoluciona y cómo impacta eso en la calidad de vida. Que se pueda haber alguna predicción de salud para esos pacientes y que ellos puedan validar y dar su conformidad, ¿no? Entonces, del área de los pacientes, bueno, pues hay una serie ahí de objetivos que nos hemos planteado pues muy ambiciosos. Desde un punto de vista clínico, también hay una serie de objetivos. Pues el más importante es el contador de células tumorales. Es decir, bueno, han pasado una enfermedad, han pasado una serie de procedimientos, de tratamientos, pues vamos a ir vigilándoles continuamente y ese es un indicador, pues vamos a decir, el principal chivato. No es el único, pero es uno de los principales. Tener unos modelos predictivos, planes de cuidados, bueno, y que todo eso, el consorcio, que ahora voy a explicar los miembros, que son de diferentes países, pues tengan una serie de pautas comunes. Por otro lado, las organizaciones de salud, los proveedores, ¿no? Que también tengan ese respeto escrupuloso de las normas, de los criterios de seguridad y bueno, que puedan tener una serie de normas establecidas para la depuración, el curado y el tratamiento de datos. En los datos del ensayo clínico veréis que el volumen de datos que estamos cogiendo es enorme, ¿no? Y por último, bueno, pues el demostrar a nivel global que este tipo de tecnologías, inteligencia artificial y Big Data, funcionan y son útiles para este tipo de problemas que nos estamos planteando. Que eso es uno de los retos, que
es muy bonito, está de moda, vamos a decir, el tema de inteligencia artificial, pero hay que demostrar que es eficaz y es eficiente. Entonces, bueno, es un reto. Y también muy bien. Bueno, ¿quiénes somos los miembros del consorcio? Bueno, primero, liderado por un centro de tecnología, Gradian, gallego, quizás alguno de vosotros lo conozcáis. Son los coordinadores de este proyecto. En socios clínicos tenemos 4, Sergas, la Universidad de Maribor en Eslovenia, Liege en Bélgica y ese nombre impronunciable en Letonia. Luego, en cuanto a socios tecnológicos, pues tenemos una serie de empresas, en este caso, vamos a decir, más pequeñas, pero cada uno con una actividad muy específica, desarrollo de aplicaciones móviles, una red de sensores, temas de promoción o lo que sea. Y nosotros quizás seamos la empresa más, vamos a decir, más grande, que lo que hacemos es proporcionar la plataforma tecnológica, ¿vale? Para la interoperabilidad de todo este volumen enorme de datos. Luego también tenemos otra serie de, vamos a decir, de otros, bueno, pues temas de ciberseguridad, que el compañero antes ha nombrado, pues una presentación muy interesante y muy al día, pues hay que tenerlo en cuenta aquí. Evidentemente, si hay un ciberataque y te manipulan los datos, pues evidentemente los resultados van a estar manipulados, ¿no? Y, por supuesto, la representación de los pacientes. Esto es importantísimo. El NPO, en este caso, es una organización de Bulgaria, si no me equivoco, el cual representa la voz de los pacientes, tanto de cáncer de mama como supervivientes de cáncer de mama, supervivientes de cáncer colorectal. ¿Vale? Entonces, como veis, una amalgama de empresas, de intereses, de organizaciones, y el reto de coordinar y de ponernos todo en común, pues la verdad es que es un reto apasionante. Bueno, sin entrar en detalles técnicos, pero lo que aquí hemos puesto es, bueno, pues un poco la representación de la arquitectura tecnológica, en el cual a la parte izquierda es donde recabamos toda serie de información, puede ser genómica, puede ser datos del dispositivo móvil. Recogemos datos de sentimiento, porque los pacientes en el ensayo clínico cada día tienen que mandar o bien un audio o bien un vídeo, pues de cómo se sienten, de cómo van, tal, y con la aplicación lo que hacemos es la interpretación de cómo se sienten, ¿no? Un reto tanto a nivel, vamos a decir, de contenido como a nivel tecnológico, ¿no? Pero bueno, es un reto y así lo hemos planteado. Es un smartwatch, una pulsera, pues para conocer pues no solo las constantes vitales, sino también otra serie de informaciones para recabar esa información. Y luego todo eso integrado con la historia clínica, de los 4 hospitales o de los 4 centros sanitarios que os he mencionado antes. Por debajo una serie de empresas, cada uno con unos objetivos, pues uno de temas dedicados de ciberseguridad, otros de promoción, otros de aplicaciones móviles, otro de la red de sensores, bueno, cada uno con su especialidad. Y ahí nosotros lo que ponemos es esa plataforma de interoperabilidad, que bueno, pues es una plataforma tecnológica que permite hablar o integrarse con esos diferentes fuentes de información. Cada uno tiene su vamos a decir, su solución de historia clínica, e integrar e interoperar toda esa información es un reto. Lo que estamos haciendo es como una especie de estándar de estándares. Unos tienen la ontología de SNOMED, otros que es el IC9. Entonces, bueno, pues estamos haciendo un esquema para interpretar todas esas ontologías y que podamos compartir datos de una manera más ágil. Y luego, en la parte de la derecha, en la parte de valor de los pacientes, bueno, pues el principal objetivo es mejorar su calidad de vida. Ese es el principal objetivo de este proyecto. Con lo cual, bueno, pues tenemos que predecir riesgos, avisarles de determinadas cosas. Si se ve que hay algún indicador que pueda sospechar de algún tema, pues avisarles de forma inmediata, y al revés, si ellos tienen una serie se encuentran mal o tienen una serie de síntomas, pues comunicarlo cuanto antes, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es la plataforma. ¿En qué punto estamos? Estamos en el punto medio de 3 años y 2 meses de proyecto, y hemos implantado ya la primera versión de la plataforma, de la solución global, y ahora estamos haciendo un ensayo clínico.
Y esta es mi última transparencia, con lo cual llevamos un mes y pico de ensayo clínico que va a durar 12 meses, que tiene un doble objetivo. Primero, recopilar esos datos reales, porque hasta a día de hoy los algoritmos de inteligencia artificial han sido entrenados con datos históricos, ¿vale? Entonces, bueno, pues queremos recopilar esos datos a través de audio, a través de vídeo, a través de chat, datos clínicos, datos estructurados, datos no estructurados, es decir, recopilar todo ese volumen de información y tener información real, ¿no? Y por otro, es reentrenar esos algoritmos de inteligencia artificial ya con datos reales, ya con evidencias, con más evidencias. Y bueno, en ese gráfico lo que llevamos en un mes son 7 millones de observaciones. Una observación puede ser, pues eso, la calidad del sueño, una frecuencia cardíaca, una analítica. Son 7 millones de observaciones en 200 pacientes, 12 profesionales en 4 centros sanitarios cuidando estos datos. Eso significa que son en torno a 12 observaciones por hora o por persona, que viene a salir a una observación por minuto. En un intervalo entre 1 y 5 minutos se recibe una observación de un paciente en este ensayo clínico. Durante el periodo de sueño también. Y termino ya con una reflexión, que es el otro día en una conversación con un compañero de la empresa, me decía, bueno, pero si son supervivientes de cáncer, ¿por qué quieren dar tanta información durante 12 meses? Que es un agobio, si lo que quieren es olvidarse de la enfermedad. Bueno, se les ha explicado en el ensayo clínico, antes de hacer el ensayo clínico, se les ha explicado y todos están de acuerdo, esas 200 personas, están de acuerdo en compartir esa información, aunque sea, pues como se puede ver, pues un poco agobiante, pero va a servir para luego mejorar la calidad de vida de otros pacientes en el futuro. Y con eso termino. Muchísimas gracias, Iñaki. También muy interesante. Luego, vamos a dar paso al siguiente conferenciante y espero que tengamos, aunque sea unos breves minutos, para hacer alguna pregunta a las personas que estén interesadas. El siguiente ponente es José Antonio Pinilla. Es el presidente y CEO del Grupo ASECO en España, que es una multinacional de soluciones tecnológicas en diversos sectores, entre ellos también está presente en el sector salud. Y además él, además de presidente de ASECO, es el director del área de salud. Es licenciado en farmacia, tiene un máster en ensayos clínicos y un MBA. Y su presentación se titula, el título es muy sugerente, La verdadera transformación digital. Y se basa en la sanidad y se basa en explicar las 4 soluciones implantadas en otros países con sanidad también muy adelantada como en España, o pilares fundamentales de esta transformación, que son la telemedicina, la robótica, el Big Data y el Machine Learning y la realidad virtual y aumentada. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que todavía os queden fuerzas para una última presentación más antes de acabar. Han sido todas muy interesantes y la verdad es que me ha gustado ver que todos estamos un poco, al fin de cuentas, hablando de las mismas cosas, con lo cual eso quiere decir que vamos por el buen camino. Bueno, la presentación, como bien ha comentado Jesús, se llama La verdadera transformación digital, porque hemos estado escuchando muchísimas veces, no solamente en el ámbito sanitario, sino en todos los ámbitos, que la sanidad y cualquier tipo de sector necesita transformarse digitalmente, pero nunca se llega a profundizar qué significa realmente transformar digitalmente algo. Y eso es una cosa que al final acaba suponiendo que todos pensamos que porque pongamos un ordenador, pongamos una tableta, ya estamos haciendo transformación digital, y la transformación digital va mucho más allá. No sé si va a funcionar. Problemas del directo. Ahora. Bueno, antes de que empecemos a profundizar un poco en el tema, simplemente unas breves palabras sobre quién es ASECO para aquellos que no nos conocéis. Somos una multinacional de más de 24.000 empleados y 9.000 desarrolladores dentro de lo que sería todo el ámbito mundial, y estamos en diferentes sectores, que entre ellos en los que englobamos también el ámbito de la salud.
Entre las cosas que nosotros estamos realizando a día de hoy en el ámbito de salud, nosotros hemos propuesto 4 puntos muy importantes, como son la parte de telemedicina, que de hecho ya mi compañero anterior ha comentado una parte que sería muy similar a lo que nosotros estamos comentando como la parte de telemedicina, parte de robótica, Big Data y Machine Learning, que he visto que ya varios compañeros han comentado temas de inteligencia artificial, etcétera, y la realidad virtual y la realidad aumentada. Nosotros en la parte de telemedicina hemos diseñado una aplicación que se llama Coro. Esta aplicación viene heredada de un proyecto que se hizo en Estados Unidos hace ya unos cuantos años, que se realizó, como poníamos ahí, en la Universidad Johns Hopkins. Es un hospital que tenía una tendencia bastante alta, una tasa bastante alta de recidivas de vuelta a pacientes que habían recibido el alta. Entonces diseñaron una aplicación muy, muy, muy sencilla, no tiene nada que ver con la complejidad que tiene ya Coro, en la que se utilizaba simplemente para aquellos pacientes que tenían una patología cardíaca y habían recibido una intervención, simplemente lo que les estaban es una Apple Watch con una aplicación en la que simplemente se les monitorizaba en pequeñas cuotas de pues, cómo estaba su electrocardiograma, como si tienen cualquier duda que podían escribir al médico en cualquier momento. Y eso hizo que la tasa de reingreso, como ponemos en la presentación, pasara de un 19% a un 3% y el hospital se ahorra en un mes $300.000. Es decir, fue un éxito rotundo que al final ha ido derivando en lo que va a ser la telemedicina futura dentro de Estados Unidos. Nosotros hemos cogido esa idea, pero hemos querido ir muchísimo más allá. No solamente a nivel lo que sería patología cardíaca, sino cualquier otro tipo de patología. Y además, no solamente teniendo en cuenta lo que pueden ser las pulsaciones, sino que el propio paciente pueda recibir en todo momento información sobre qué tiene que hacer ese día, cómo tiene que hacer sus hábitos naturales, sugerencias sobre alimentación, sugerencias incluso para poder dormir. Y la ventaja es de que, como lo hemos desarrollado en la parte del entorno iOS para lo que sería un iPhone y un Apple Watch, y en ese sentido se le entregaría a los centros hospitalarios, que es lo que estamos haciendo como proyecto, una serie de dispositivos para que pudieran entregar a sus pacientes, siempre con MDM para los temas de ciberseguridad, siempre estén los dispositivos localizados y sepa dónde están, y con la ventaja de que el paciente tiene esa información y si tiene cualquier tipo de problema, simplemente tiene que anotar en su móvil y ver lo que tiene que hacer, ya sea porque tenga que tomar una medicación, ya sea porque a lo mejor acaba de tener una intervención y necesita a lo mejor para mejorar su flujo sanguíneo ir a dar un paseo de X kilómetros para que favorezca la circulación del organismo, cualquier tipo de cosa. Y incluso el médico, desde su propio despacho, es capaz de poder mandarle mensajes push para que, oye, pues tienes que hacer esto, oye, ¿qué tal vas con este tipo de problema? Oye, ya no te molesta este sentido, cualquier tipo de cosa. E incluso, si el paciente en algún momento tuviera algún problema, como tiene detección de caídas, tiene detección de alertas, en cualquier momento puede ocurrir una alerta y se puede ir a buscar directamente al paciente si ha sufrido algún tipo de problema. Y el médico, como estábamos comentando antes, de su portátil es capaz de poder mandar sus planes de cuidados diarios sin necesidad de que el paciente acuda al hospital, lo cual es una ventaja y permite desaturar la parte hospitalaria como a día de hoy tenemos y como observamos que pasan todos los días. La parte de robótica sería, como dijéramos, algo que está ya en boca de todos, pero que realmente todavía no se ha instalado en la parte sanitaria. Lo hemos visto muchísimo en industria, pero en la parte de sanidad todavía le falta un mundo por recorrer. Y de hecho, uno de los puntos más importantes a tener en cuenta es que ya se está viendo la efectividad o el ROI que puede tener la parte de robótica en el ámbito sanitario si nos vamos a países del norte, como puede ser Suecia, Alemania o incluso Estados Unidos, que nos llevan algún año más de ventaja en este tipo de tecnologías. No menciono Asia porque Asia es, a fin de cuentas, el territorio donde todos los robots nacen y se desarrollan. Entonces, como mencionamos aquí, al final, todo lo que tiene que ver con la parte de robótica, hay que tener en cuenta todos estos factores que nosotros desde ASECO los aportamos. Es decir, el hardware, todo lo que tiene que ver con un software para que pueda funcionar, la inteligencia artificial, toda la parte de ciberseguridad, todo, absolutamente todo. Realmente el hospital recibe un robot que va a funcionar exactamente para lo que ellos puedan necesitar. Y la ventaja es que los robots pueden funcionar en diferentes ámbitos y para muchísimas funciones. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de robots que pueden tener simplemente con una serie de sensores detección de calidad del aire, calidad de una sala en la que a lo mejor haya habido una intervención, haya un paciente que haya tenido COVID o cualquier otro tipo de patología, el robot va a esa sala, desinfecta la sala y cuando detecta que la sala está perfectamente desinfectada, abandona la sala y esa sala se puede volver a reutilizar. O, por ejemplo, un robot que pueda traer los alimentos directamente a un paciente que esté en cama. O
un robot que pueda traer las medicinas a las diferentes habitaciones donde esté la enfermera haciendo las administraciones y simplemente la enfermera tiene que cogerlos de ahí. Y el robot ha ido a la farmacia, ha ido a las diferentes habitaciones de los diferentes pisos, porque el robot puede subir plantas, no tiene ningún tipo de incapacidad de poder ir a cualquier sitio, y simplemente le entrega a la enfermera eso. Al principio, cuando estábamos empezando la charla, la persona que había hecho la exposición de Microsoft hablaba de que había muchísimas funciones que los médicos y enfermeras hacían que eran mucho menos, quizás podríamos decir, más mecánicas. En este sentido, lo que estamos es solucionando el problema de las mecánicas y dando la posibilidad de que los médicos y enfermeras se centren única y exclusivamente en lo que es la parte importante, que es la parte intelectual y profesional. Y este podría ser otro ejemplo de recogida de material contaminado. Es decir, si hemos estado con pacientes que han tenido patología de COVID y tenemos que quitarnos todo lo que sería la parte de las EPIs y todo el tipo de ropa que ya puede estar en contacto, ese robot puede ser el que se lo lleve sin necesidad de que sea un sanitario el que corra el riesgo de llevarse ese tipo de prendas. La parte de inteligencia artificial, data analytics, machine learning, que nuestros compañeros han estado comentando, ahí la ventaja que tenemos es de que es una tecnología que da tantísima variedad de funciones y cosas que todos vamos a hablar de lo mismo, vamos a estar hablando de inteligencia artificial, machine learning, pero hemos podido observar de que los dos ponentes anteriores que han estado hablando de cosas de inteligencia artificial no se parecían tampoco la una a la otra, eran de sanidad, pero no tenían nada que ver una con la otra. Y en este sentido es lo mismo. La parte de inteligencia artificial nos permite poder hacer muchísimo tipo de cosas y toda la parte de Machine Learning nos permite poder desarrollar incluso modelos predictivos que nos pueden ayudar para poder combatir futuras pandemias, futuras estadísticas o causísticas dentro de un hospital y eso lo que va a permitir es poder prepararnos mejor. Un ejemplo, porque esto ya simplemente son ejemplos de cosas que estamos nosotros trabajando a día de hoy, sería lo de la vigilancia sindrómica del COVID-19 en redes sociales y motores de búsqueda, o lo que podría ser análisis predictivo en ingresos hospitalarios. Entonces, podríamos hacer la propuesta de decir de que un hospital, por ejemplo, sabemos en épocas como Navidades o fiestas, normalmente, o en verano, puede ser que suban muchísimo las incidencias porque, bueno, viene más gente borracha o ha tenido algún accidente en ese tipo de épocas del año, con lo cual es muy probable que en determinados momentos del año haya necesidad de que haya muchos más sanitarios para poder atender la demanda que puede haber en ese momento. Entonces, mediante estos modelos predictivos, tú puedes realmente saber a futuro qué etapas del año son importantes que tú puedas tener un equipo sanitario mucho más grande del que puedes tener de manera normal y de esa manera poder prepararte. La parte que estábamos comentando anteriormente, de la parte del COVID-19, lo mismo. Tú puedes hacer modelos predictivos basados en pandemias para que de esa manera, si surgiera algún otro tipo de pandemia a futuro, que ya se hablan de otro tipo de pandemias que podrían venir de Asia y demás, aunque esperemos que no venga nada, porque creo que ya hemos tenido bastante con el COVID, se puede plantear de que podamos tener los centros sanitarios y las instituciones preparadas para este tipo de situaciones gracias a este tipo de modelos. Entonces, esa es la ventaja y ese es el gran poder que tiene la inteligencia artificial y el machine learning. Y por último, y así tampoco me extiendo demasiado antes de que me suene la alarma, todo lo que tiene que ver con realidad virtual y realidad aumentada. Esto sí que es algo que, por ejemplo, se ha visto que se está empezando a desarrollar muchísimo y se está encontrando muchísimos usos. Nosotros los dos usos más importantes que le hemos encontrado han sido, por una parte, lo que podríamos decir la formación. Todo el mundo ha visto muchas veces ese tipo de programas de realidad virtual donde puedes tener una visualización de una circunstancia X, por ejemplo, imaginad que podía ser una operación en la que tú tengas que atender a un paciente de una determinada manera, etcétera. Es una forma de poder formar a un futuro médico, a una futura enfermera, de manera que se pudiera de alguna manera simular una circunstancia para que si en algún momento en la vida real eso pudiera darse el caso, estén preparados para poder asumirlo. Es decir, preparación para momentos y situaciones concretas, no solamente cuando una operación tiene que ser perfecta y todo es idílico y ideal. Y por otro lado, el tema de lo que podríamos decir experiencia del paciente dentro de un hospital. Hay muchos casos, sobre todo en el caso de niños, que les genera muchísima ansiedad el tener que ir al quirófano en algún momento porque tengan que operarse de algún tipo de cosa. Pero gracias a este tipo de situaciones, o mejor dicho, de soluciones, perdonadme, es muy fácil que pudiera el propio niño experimentar lo que va a tener que pasar al día siguiente. De manera que para él al final acaba siendo como un juego muy divertido y muy atractivo y el día que tiene que hacer la prueba o el día que tiene que ir al quirófano ya ha vivido esa experiencia, porque en la propia situación se ha visto con qué médico va a tener le va a tratar,
qué camino es el que va a recorrer por el hospital, etcétera. Con lo cual, para ellos es también una experiencia muchísimo más agradable para poder vivirla en el hospital, y eso hace también que su experiencia adentro no sea tan traumática ni tampoco le genere tanta ansiedad. Y sin más dilación, yo acabo aquí. Muchísimas gracias. Espero haber sido lo suficientemente rápido. No me ha sonado la alarma, así que muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, José Antonio. Bueno, vamos a pasar a abrir un turno de preguntas. Si alguno que queráis hacerle a cualquiera de los ponentes. Bueno, yo, no a modo de pregunta, pero sí un poco a modo de reflexión de la perdona, sí, ahí, ¿le puedes acercar ahí al fondo? ¿Me oís? Sí. Mi pregunta es para los de IOMED. Es saber si el algoritmo de procesamiento del lenguaje natural también sintetiza la voz o solo texto. Javier. Pues IOMED no te va a poder contestar porque me parece que ha salido. ¿Alguna pregunta más? Lo siento. Allí, por favor. Hola, buenas. En primer lugar, enhorabuena por todas las presentaciones. Soy Luis de Salud Media. Nosotros estamos trabajando en un proyecto similar al de Iñaki y entonces tengo una pregunta. En el caso de oncología, que te encuentras un montón de especialidades, los oncólogos, supervivientes también de atención primaria, cirugía, etcétera, ¿cómo conseguís aglutinar las distintas perspectivas dentro de lo que es la trayectoria del paciente? Gracias. Sí, efectivamente, es uno de los retos de cómo homogeneizar ese tratamiento, y es una de las actividades que se hace en este caso con los 4 entidades, organizaciones clínicas. Se ponen de acuerdo los profesionales clínicos y yo soy de la parte, vamos a decir, informática, y ahí soy un mandado, vamos a decir, pero el reto es ponerse de acuerdo en el tratamiento clínico. Y desde un punto de vista, vamos a decir, técnico-tecnológico, no, es más el problema de interoperabilidad de las diferentes historias clínicas, que aunque tengan el mismo proveedor, cada uno hace sus formularios y sus a su aire. Y es más ese problema. Tenemos el mismo problema en el otro proyecto europeo de genómica, de Genome for All, que en este caso son 10 hospitales con 3 casos de uso, 2 enfermedades raras oncológicas y una enfermedad ultra rara no oncológica. Y entonces, claro, es la trayectoria de los pacientes, cómo homogeneizarlas y cómo ponerse de acuerdo, tiene tela, tiene mucha tela. Entonces es un reto, bueno, pues que hay que abordar. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería hacer simplemente una reflexión de que, bueno, todas las presentaciones al final pues tienen para mí un nexo en común, ¿no? Que es primero la interoperabilidad que tiene que haber entre todos los sistemas. Estamos en un momento en el cual todo nos aporta muchos datos, y que los datos evidentemente los tenemos que convertir en información y la información en conocimiento, y para ello la interoperabilidad es entre todas las aplicaciones que tenemos y que disponemos y las fuentes de información es fundamental, y que todas estas herramientas un poco lo que nos llevan es hacia que podamos utilizar esa información. Y en este nuevo ecosistema lo que sí que está claro también es que desde el punto de vista de las organizaciones sanitarias, pues todo el mundo se tiene que adaptar a él. Es decir, tanto los profesionales como los pacientes. Yo creo que la tecnología va muchísimo más deprisa siempre que las adaptaciones de las personas.
Y nada, era simplemente esa reflexión. Una persona quiere intervenir, por favor, le pasas. Una pregunta más que se me ha quedado en el tintero. Para vuestro proyecto de mejora de la calidad de vida de estos pacientes, ¿utilizáis algún score final para medir esa mejora de la calidad de vida o no? ¿Cómo vais a medirla de alguna manera? Gracias. Sí, efectivamente. Lo he pasado muy por encima mediante formularios PROM y PREM, primero resultados de los trabajos y de los tratamientos y segundo, valoración mediante la experiencia de usuario, la experiencia de paciente. Es los mecanismos que vamos a implantar, porque al fin y al cabo los pacientes son los que mandan. De poco vale que nosotros, tecnólogos o clínicos, digamos que se ha mejorado la calidad de vida si ellos no lo sienten como tal. Entonces, nos basamos en esos dos, que se conocen, PROM y PREM, ¿no? Valoración de resultados y valoración de experiencias. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada la sesión. Justamente en hora, y ahora ya va a empezar la siguiente sesión que empieza ahora a continuación. Muchas gracias a todos.